hemos descansado un poquito y vamos a retomar la ponencia con David Parcerisa. Es un placer contar con él en este congreso sobre los orígenes ocultos desde la humanidad. David, bienvenido. Bueno, deciros que David Parcerisa es investigador, escritor y conferenciante con una trayectoria de unos 24 años dedicada al estudio del fenómeno OVNI, la parapsicología y los enigmas de las antiguas culturas. Está especializado en la cultura sumeria y su interrelación con los dioses antiguos, los llamados Anunnaki. David es dibujante, guionista de cine y ha realizado múltiples cortometrajes en los que ha participado como actor. Es autor de libros como El guardián del zodiaco, Los Anunnaki, creadores de la humanidad e Iluminado por las estrellas. David Parcerisa nos hará un recorrido por las líneas de sangre de los híbridos semidioses y su expansión monárquica. Qué mejor momento que este, ¿verdad? El título de su ponencia: Los hijos de los dioses Anunnaki, las líneas de sangre de los híbridos semidioses y su expansión monárquica. Adelante cuando quieras, David. Gracias. A ver si suena bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido. Me gustaría empezar con una pregunta. Me gustaría que levantarais el brazo a aquellos de vosotros que por primera vez os introducisteis en el tema Anunnaki gracias a Zecharia Sitchin. Bueno, no los voy a contar uno por uno, pero bueno, bastantes. Yo personalmente pienso que Zecharia Sitchin, que dicen los ingleses, este señor fue el que introdujo el tema, un tema muy olvidado de la historia, parece como que no existía, quizás por ser la primera gran civilización. El tiempo había borrado muchas de sus huellas, de sus vestigios, pero ahí estaba. Entonces, siempre han quedado como en un segundo plano autores y lingüistas como Samuel Kramer. Considero que realmente pues, tuvo una visión quizás un poco ingenua del tema, pero como mínimo no fabuló tanto. ¿Funciona bien este micro? ¿Se oye bien esto? Bueno, yo me oigo bastante como una caja hueca. Entonces, claro, Sitchin le podemos colgar la medalla de ser el pionero, el que de alguna forma pues, presentó todo este tema, pero analizando todos estos textos, y no me voy a cansar de decirlo, uno se va dando cuenta de que es un camino muy espinoso, el de la investigación de la antigua Sumeria y de la interacción del ser humano con estos antiguos dioses. Y digo esto porque realmente hay que estudiar muchísimo, hay que leer muchísimo, y toda la información no la vais a encontrar en 4 documentales resumidos de History Channel, por decir algo, sino que hay que leer muchos libros, y también está bien diferentes interpretaciones, pero lo que yo aconsejo a todo el mundo es que cojáis la traducción literal de estos textos antiguos, y ahí vais a encontrar un montón de datos que son más virginales y no han sido viciados por interpretaciones a veces un poco, iba a decir fantásticas, pero bueno, más fantástico que lo que voy a contar ahora, difícil. Sí. Pero bueno, yo quiero dejar muy claro que la saga Anunnaki que yo hice hace ya unos cuantos años está basada exclusivamente en la versión de Sitchin. El saber no ocupa lugar, está bien conocer ese punto de vista, pero yo me encuentro ahora mismo en un momento, en un proceso en el que pues creo que es momento de reinterpretar todo, casi partiendo desde cero. Mucha gente ha interpretado este cambio de actitud por mi parte como una especie de que se me ha ido la olla o que pues me he vuelto demasiado pragmático. Sin embargo, yo tengo que ser sincero y
primeramente conmigo mismo, y lo que no puedo hacer es fingir y hacer ver que sigo estando de acuerdo con el señor Sitchin. Entonces, bueno, me gustaría, basándome en estas traducciones literales, decir en qué puntos no estoy de acuerdo con él. Bien, para empezar, el tema de las dataciones y orígenes. ¿Puedes pasar? Ok. Sitchin decía que los Anunnaki habrían llegado a la Tierra hace 445.000 años en las aguas del Golfo Pérsico. La antigüedad oficial de la arqueología oficial de Sumeria es de entre 6.000 y 8.000 años. Aquí hay algo que no encaja, porque de 6 a 8 a 445.000 años hay un tramo muy largo. O por lo menos lo que sería la franja de tiempo en la que supuestamente llegan estas entidades y empiezan luego a crear, a civilizar Sumeria. Ahí hay un margen de bastantes miles de años que, desde luego, es muy difícil resolver. La ciencia oficial dice haber demostrado, por el hallazgo de varios huesos de los primeros ejemplares del Homo sapiens, que la humanidad habría surgido en África hace unos 200.000 años. Pero nuevos hallazgos van distanciando más esta antigüedad. Investigadores de la Universidad de Tel Aviv, en Israel, hallaron hace pocos años los restos del Homo sapiens, concretamente dientes humanos, en una cueva de Kesem, en Israel, datados del periodo de Pleistoceno medio. O sea, hace unos 400.000 años. Lo cual llevó al profesor Avi Goper a creer que el Sapiens no se originó realmente en África, como se pensaba, sino en Oriente Medio. Bueno, mi opinión personal es que ni un sitio ni otro, porque estamos hablando de, precisamente, muchísimas razas. La especie humana tiene muchas razas y es muy difícil encontrar un enclave geográfico que podamos decir, sí, todas surgen de aquí. Aparentemente, parece que la raza negra procede de África, aunque tampoco tenemos una garantía segura de que esto sea así. Lo que sí sabemos es que la raza blanca caucásica, que incluiría pues, los arios, los judíos, los vikingos, los fenicios, los germanos, todos sí tienen un enclave en común, que son los montes Cáucaso, y de eso se habla muy poquito, tanto en libros de historia como en documentales. Los medios de comunicación hablan muy poco de que realmente ahí pasó algo que nos hace pensar que hubo una manipulación genética relacionada con la raza aria pura. Los montes Cáucaso, que está situado entre Europa del Este y Asia Occidental. ¿Qué raza es originaria de Medio Oriente? A ciencia cierta es, digo yo, bastante difícil de saberlo. Lo que sí sabemos de seguro es que los judíos no son autóctonos de Israel, sino de los montes Cáucaso. Los judíos y los sumerios. Parece que hay un tronco común que emerge de esa zona geográfica. Entonces, Sitchin nuevamente calla, no dice nada sobre este tema. Claro, el tema de las dataciones, ¿por qué insisto en eso? Bueno, pues insisto porque la ciencia oficial, que es presuntuosa por naturaleza, le gusta hacer afirmaciones categóricas simplemente para llamar la atención de la gente, luego se lo tiene que tragar con patatas, porque van apareciendo nuevas dataciones, nuevos hallazgos arqueológicos que tiran por el suelo todo lo defendido anteriormente. Entonces, ya no hablemos de darwinismo, que no se aguanta ni con un hilo. Pero esto del tema de datar la antigüedad del ser humano y de la presencia, de la llegada, más bien, de estos seres en la Tierra, yo creo que nadie en este planeta sabe nada, al 100%. Ni siquiera las pruebas del carbono 14 creo yo que puedan basarse en niveles de precisión muy elevados. Yo tengo que decir que ya me cansé de ese juego constantemente, tanto en mi saga como en mis libros. Mucha gente me viene y me dice, no, esto puede ser que tenga 200.000 años porque antes pasó lo otro. Yo ya es un juego que ya no quiero entrar. No me gusta porque sinceramente creo que nadie lo sabe al 100%. Y básicamente por esto que viene ahora mismo. El tema de los OPARs, los objetos fuera de su tiempo. Estas esferas metálicas que vemos fueron encontradas en unas minas de Klerksdorp, en Sudáfrica.
Esto que vemos en medio son, podríamos llamar, ranuras de unión, que presentan sedimentos de 2.800 millones de años de antigüedad. Claro, ¿quién es el listo que puede asegurar que el hombre tiene 300 o 400.000 años? Si estas esferas, es una prueba mesurable de que hace millones de años alguien, que no era precisamente tonto, ya andaba por aquí forjando materiales. Esta pieza concretamente es de pirofilita, un silicato de alumina, que actualmente las industrias suelen usar para el mercado del papel, las gomas, etc. Y también tiene otra curiosa utilidad. Se usa como aislante térmico y eléctrico, es decir, la misma propiedad que la mica, mineral con el que recubrieron muchas estancias de la ciudad de Teotihuacán. ¿Casualidad? Bueno, esto es como el mundo del espionaje, no hay casualidades ni coincidencias. ¿Sí? ¿A dónde tendríamos que acudir para, digamos, encontrar las referencias escritas más antiguas sobre el origen del hombre? Bueno, pues uno de los textos más interesantes es el llamado el mito de la Atrahasis, mito de Atrahasis. ¿Quién fue Atrahasis? Bueno, pues fue nada más y nada menos que el Noé bíblico. Este señor tenía 4 nombres. Aparece en la lista de reyes sumerios como el rey Ziusudra, que habría gobernado la ciudad de Shuruppak, que por cierto Sitchin lo traducía como el lugar del supremo bienestar, o cuanto menos lo relacionaba como una especie de centro médico. Ziusudra fue, como he dicho antes, el Noé bíblico y también conocido en la epopeya épica de Gilgamesh como Utnapishtim. Y bueno, Atrahasis en principio significa el muy sabio. El relato de la Atrahasis es, considero yo, el más revelador texto antiguo sobre el origen del hombre en manos de entidades no humanas. Evidentemente, la Atrahasis presenta muchas lagunas, partes destruidas, totalmente ilegibles, pero se ha podido ir reconstruyendo en base a otros textos que conforman el mismo relato y extraídos de tablillas babilónicas y de la época neoasiria. ¿Pero qué nos dicen estos textos? Bueno, pues que estos dioses Anunnaki se quejaban por sus duros trabajos. Hablan de excavaciones, no, como Sitchin decía, de minas, en las que directamente se extraía el oro y una serie de minerales. No se dice absolutamente nada de eso. Explícitamente habla de excavaciones. Y os lo voy a leer textualmente de los textos. Dice: y estos dioses tuvieron que excavar los cursos del agua y abrir los canales que vivifican la tierra. Los Izizi tuvieron que excavar los cursos de agua y abrir los canales que vivifican la tierra. Así, ellos abrieron el curso del Tigris y después el del Éufrates. O sea, es como que esta gente cuando llega aquí pretende establecerse en la zona de la Mesopotamia meridional y hacen reconducir los ríos Tigris y Éufrates para reabastecer de agua a todo ese complejo, a esas megaciudades de las que ya no queda absolutamente nada. Como he dicho antes, el paso del tiempo ha borrado todo vestigio, pero estamos hablando de una época de un gran florecimiento cultural, de una zona con mucha vegetación, con mucha fauna, y que, desde luego, no es los desiertos que hoy en día presenta esa zona geográfica de la Tierra. Entonces, bueno, este texto que os acabo de leer dejan bastante claro que los encargados de realizar esta tarea son los llamados dioses menores, los Izizi. Sitchin decía que Izizi significaba aquellos que ven y observan, los astronautas de la misión. Bueno, porque hay algunas partes de estos textos que vinculan una de las muchas funcionalidades de los Izizi como vigilantes celestes. Pero, insisto, el tema de la traducción del antiguo sumerio o babilónico, realmente estamos hablando de algo que muchísimos de sus términos pueden ser interpretados con más de un significado. Por lo tanto, nos estamos metiendo en un tema muy pantanoso y en el que no nos queda más remedio que recurrir a los verdaderos profesionales lingüistas. Entonces, bueno, estos supuestos Izizi
estaban al cargo de reconducir estos ríos. Mientras que el dios Anu y Adad gobernaban los dominios del cielo. Enlil, que sería algo así como el comandante en jefe de esta, no sé si decir expedición en la tierra, era uno de los grandes mandamases. Enlil, que significa dios del viento y de las tormentas, carácter realmente colérico, pues Enlil gobernaba los dominios de la tierra y Enki los dominios del Lapzu, las aguas. Luego hablaremos de este término. Por debajo, supuestamente, aún había otro nivel más, y este sí ha traído muchos quebraderos de cabeza su interpretación. Estamos hablando del mundo inferior, o también llamado el infierno, el inframundo, supuestamente gobernado por Nergal y Ereshkigal. Claro, muchos de estos conceptos, ¿vale? Podemos hablar de los dominios de la Tierra Media, podemos hablar de los dominios del mundo inferior, pero cuando hablamos, por ejemplo, del tema del Apsu, aquí sí que las interpretaciones pueden ser bastante complicadas. Y quiero hacer un inciso sobre esto porque Sitchin interpretaba el término Apsu como la fuente primordial. Pero la fuente primordial refiriéndose exclusivamente a grandes cantidades de oro que había en esas regiones de la Tierra, concretamente en el sudeste de África. Él decía que el Apsu estaba en el sudeste de África, no muy lejos de Zimbabue. El problema es que en los textos no encontramos nada relacionado con que el Apsu sean minas africanas, sino que el Apsu, para empezar, no es la fuente primordial, sino que se debería de traducir como las aguas lejanas o el abismo de las aguas. Evidentemente tiene muchísima más lógica esta otra definición del Apsu, porque solamente hay que ver que Enki anteriormente era conocido como Ea, el señor de las aguas. Luego obtuvo el título de Enki, el señor de la tierra, con lo cual esto tiene muchísimo significado y encaja muchísimo más. Además, los textos dicen que Enki, el señor del Apsu, o sea, ya está diciendo que está vinculado con el Apsu, de alguna forma se encontraba en la ciudad, la primera gran ciudad, que fue Eridu. Ahí estaba un templo llamado el Eapsu. Y el Eapsu se traduce como la casa de las aguas cósmicas. Una vez más, está haciendo referencia a algo que está relacionado con aguas, o el abismo de las aguas, o el límite de las aguas. Entonces, a partir de aquí, podemos interpretar con que quizás este lugar se ubicaba en el borde de un pantano o de un lago. Pero no puede ser el mar, en principio, porque este punto concreto se encontraba dentro de la ciudad de Eridu y era el templo de Enki. Por lo tanto, aquí podemos interpretar que algo realmente extraño, o bien se trata de un punto en donde se tiene acceso a una especie de corrientes subterráneas o un mundo interior en donde hay grandes niveles de agua, o bien estamos hablando de un portal dimensional hacia otro plano. Eso, desde luego, es bastante difícil de asegurarlo. Bien, en otra parte leemos que estos supuestos trabajos, estas excavaciones, pues que duraron bastantes años, llega un momento en que estos Izizi, que son los trabajadores, se rebelan y estalla un motín. Bueno, esta parte, Sitchin parece que más o menos no transforma demasiado la historia. Estos seres queman los azados, queman las herramientas y efectivamente, tal y como se cuenta en la saga que yo mismo hice de los Anunnaki, se dirigen en tropel a la residencia de Enlil, el comandante supremo, y le dicen lo siguiente: el trabajo excesivo nos ha matado, nuestra carga era demasiado pesada, este trabajo era infernal. Esta es la razón que nos ha llevado a quejarnos contra Enlil. Bueno, ante un consejo de guerra, los dioses se reúnen en asamblea y Enki, como hemos dicho antes, también conocido como Ea, interviene y propone una solución. Textualmente dice: ¿por qué los culpamos? Su tarea era pesada, su labor infinita, su grito de auxilio era cosa seria. Pero existe un remedio para esta situación. Dado que Belet-Ili, la matriz, la diosa madre,
suponemos Ninhursag, está aquí. Que fabrique Ninhursag un prototipo de hombre, que será él quien cargue con el yugo de los dioses, quien cargue con el yugo de los Izizi. Una vez más deja claro que los Izizi son los que han creado esta revuelta. Bueno, y aquí viene una parte muy interesante del relato que Sitchin omite con total descaro. En esta parte, en la que Enki, con ayuda de Ninhursag, su supuesta hermanastra, hijos del mismo padre pero de diferente madre, deciden confeccionar a este Lulu, a esta especie de esclavo primitivo, que luego más adelante a los humanos nos llaman los cabeza negras. Uno puede pensar inicialmente que se referían a que quizás eran de raza negra los primeros hombres, pero no. Supuestamente esta expresión, este término, los cabeza negras, vendría porque ellos nos veían desde vista aérea, vista de pájaro, veían nuestras cabezas oscuras, por el cabello, no por el color de piel. Entonces, cuando deciden confeccionar al Lulú, Enlil ordena que le traigan al instigador de la revuelta, para darle castigo, para darle ejemplo. Sitchin decía en sus libros, en su saga de Crónicas de la Tierra, que estos Izizi se habían apiñado para no delatar jamás al líder de este motín. Pero fijaos qué dicen los textos en realidad. Enki abrió su boca y dijo a los grandes dioses: en el primero, séptimo y decimoquinto día del mes prepararé como purificación un baño, que un dios sea degollado y que los otros dioses, sumergiéndose en él, puedan ser purificados. Sitchin interpretaba esto, pues como siempre, país de las hadas, todos los Anunnaki son muy buenos, son muy bonitos, les debemos la vida y por lo tanto debemos adorarlos. Nada de asesinato, simplemente le sacaron esperma a un joven astronauta. Eso es lo que dice él en sus libros. Bueno, pues los textos no hablan de eso. Los textos hablan de que lo degollan, lo asesinan a este dios, a este ser que en teoría no sería un dios del nivel de los Anunnaki, porque es un Izizi. Y este habría sido el responsable de esta revuelta. Y a este lo castigan. Claro, como digo, pues Sitchin interpreta eso como que le sacan el esperma, nada más. Los textos dicen que lo asesinaron, incluso dan el nombre de este dios llamado Weila, o también Kingu. Que luego el Kingu dice, Sitchin dice que Kingu es la luna, viene a decir que es la luna. Bueno, un montón de interpretaciones que yo desde luego no le veo ninguna lógica. Y cuando uno lee estos textos originales, ve que hay una coherencia mucho mayor. Como he dicho antes, solo existe un motivo para no citar este asesinato de este Izizi, y es precisamente distorsionar la imagen, endulzarla de estas entidades que realmente eran unos seres más próximos a los demonios que a los ángeles. Bien, aquí hay que preguntarse, por mucho que esto moleste a muchas personas, pero creo que hay que empezar a cuestionarlo, si Zecharia Sitchin estaba efectivamente al servicio de un programa de intoxicación. Porque realmente motivos sí tenemos para sospecharlo. Lo he dicho muchas veces. Un señor que supuestamente se dedica al mundo de la divulgación, de la arqueología, y se presenta en sus conferencias con 2 gorilas. Cuando la gente va a firmar autógrafos, pues la verdad depende de lo que uno vaya diciendo, las intenciones que lleve, pues los gorilas ya se meten en medio. ¿Qué pasa? ¿Le está molestando? ¿Qué? No, o sea, esto para mí no es lógico que un escritor necesite a dos gorilas para protegerse. ¿Para protegerse de qué y de quién? Entonces, bueno, Sitchin afirmaba que los Anunnaki básicamente pues habían venido aquí para extraer oro. No hay ninguna mención a esto, más bien, como he dicho antes, hablaba de excavaciones relacionadas con la creación artificial de los ríos Tigris y Éufrates. Sí, quizás extraían minerales, sí, quizás extraían oro, pero ni siquiera el uso del oro era para lo que Sitchin decía, que él decía que pulverizaban el oro y lo esparcían a la estratosfera de Nibiru
para protegerse de los rayos cósmicos, etc. Sin embargo, de todo esto no hay absolutamente nada. Yo no entiendo cómo pudo llegar a esta serie de conclusiones Sitchin. Supongo que lo sacó de su chistera mágica, porque no tiene ningún sentido, o para vender más libros, no lo sé. No voy a aventurarme a teorizar sobre eso. Bueno, y aparte, sí es viable, bajo un punto de vista pues, de que el oro tiene pues, propiedades antitérmicas. Podría ser funcional, quizás sí, pero a largo plazo, ¿no? Porque podría generar ciertos niveles de toxicidad el respirar ese oro con el tiempo. De todas maneras, el tema de Nibiru es un tema que, bueno, lo voy a decir por enésima vez, no hay ninguna evidencia de que exista un planeta con una órbita de 3.600 años que pasa entre Marte y Júpiter y toda esa historia. ¿Por qué? Pues porque los textos hablan de Neferu, que los sumerios lo relacionaban con Júpiter o con Mercurio, con ambos planetas, en función de sus diferentes órbitas y las respectivas distancias con la Tierra. En Egipto, Neferu era Venus, nada más, ninguna otra historia. Y aquí se ha hecho una película impresionante sobre este tema. Claro, lo que no podemos hacer es confiar de buenas a primeras con el primer experto, supuesto experto que viene aquí diciendo que es lingüista, porque ya ha pasado recientemente algo parecido con una serie de personas que se han presentado diciendo que tienen la carrera de, bueno, de grandes títulos académicos, científicos de Oxford, de Harvard, de no sé, y todo es un cuento chino para engañar a la gente. No se puede confiar a la primera con el primer tío que sale aquí en público a dar sus puntos de vista. Hay que cuestionar, hay que preguntar, hay que intentar llegar un poco más presentando pruebas y que la gente pueda consultarlas. Porque eso es lo que ocurría con Sitchin. Sitchin se presentaba con su grupo de seguidores, les explicaba sus historias, la gente se iba a casa muy contenta, pero cuando había alguien que le decía ¿me puedes citar tus fuentes? ¿De dónde has sacado todo esto? Pues Sitchin no contestaba, se marchaba. Entonces, bueno, no sé, me parece que ya está bien de tanta credulidad y de tanta confianza. Hay que ser crítico, hay que intentar cuestionar. Bien, un detalle importante es conocer cómo interactuaban estos dioses con los hombres y viceversa. Porque los dioses supuestamente vivían en lo alto de unas enormes torres de observación llamadas los zigurats. Ahí supuestamente tenían ahí cerca una especie de terrazas, sus naves, sus vehículos aéreos, que ellos llamaban los pájaros celestes o carros celestes. Utilizaban diferentes términos para designar a estos vehículos aéreos. Entonces, ahí también tenían su armamento y compartían su vida con los sumos sacerdotes, a quienes instruían en las artes celestes, y ahí comenzó la astrología y la astronomía. No todos estaban dispuestos a compartir ese conocimiento y, bueno, solamente pues, Enki, Ningishida, Marduk, Shamash o Nanarsin se podrían considerar como entidades más o menos que estaban decididas a instruir al ser humano. El resto, pues más bien todo lo contrario. En el caso de Ishtar, la diosa del amor y de la guerra, paradójicamente, pues parece que regía ambas cualidades, fue también la gran prostituta, la gran diosa de la prostitución. Y lo que hacía era, la forma que ella interactuaba con el ser humano era copulando. Simplemente pues compartía su alcoba cada noche con un grupo de hombres jóvenes a los cuales seducía. Y cuando amanecía al día siguiente, pues aparecían todos muertos, decapitados o mutilados. Bien, este es un tema que también tiene mucho sentido cuando analizamos los efectos secundarios que tiene el oro monoatómico. El tema del oro monoatómico, del cual yo recomiendo a todos ustedes que busquen información sobre Dan Winter. Dan Winter es uno de los mayores expertos en el mundo sobre los efectos que tenía este oro en estos dioses, en estos seres. Y uno de esos efectos era una especie de degradación de la conciencia, que podríamos
decir, un estado parecido a la esquizofrenia o a la paranoia, en la que podían llegar a tener bastantes alucinaciones, incluso podían llegar a sufrir a un tipo de psicosis. Y está claro que no solamente la diosa Ishtar, sino hay otros ejemplos bien claros de estas entidades que llegaron a desarrollar diferentes psicopatías. Bien, los hombres que no pertenecían a la realeza y por lo tanto no tenían ese linaje de sangre tan famoso que hemos hablado tantas veces, el linaje de sangre divina, que creo que en sumerio se llama Uru. Es el nombre que se le da a este linaje de sangre. Entonces, los humanos de a pie, por decirlo así, lo que modernamente se llamarían los plebeyos, solo tenían dos formas de contactar con los dioses para pedirles su auxilio o su ayuda. La primera, ofreciendo sacrificios de animales, lo que en la Biblia se denominan los holocaustos. Eso es algo que poco a poco vamos viendo como después del diluvio, o sea, ya en época postdiluviana, empezamos a ver que cada vez hay más interés de los dioses en que el hombre los adore a través de las matanzas masivas de animales. Y eso la Biblia rebosa de este tipo de ofrendas. La única forma de llamarles la atención era esta. Entonces, se ganaban su simpatía de alguna forma. ¿Por qué? Pues porque a través de las energías desprendidas de estos animales, y que luego pasó lo mismo con el ser humano, pues estos seres era como un alimento para ellos, un alimento energético. Sé que suena muy fuerte decir eso, pero no son pocos los científicos que desde luego lo contemplan desde un punto de vista pues, de la física cuántica, y tiene bastante sentido. El ser humano es un complejo de vida y, como tal, pues emitimos un montón de ondas cerebrales que van variando en función de nuestros estados de ánimo. Y luego ya no hablemos de a nivel emocional, las energías que podemos llegar a mover. Entonces, bueno, tiene su lógica entender que, desde luego, parece que no somos el último eslabón en la cadena alimenticia, y hay otras entidades, han habido siempre, otras entidades que podríamos llamar pues, con una actitud parasitaria de alimentarse de nosotros. Pero, lógicamente, esto no es una cosa que vengan aquí y te chupen la energía y punto. Hay que agitar un poco, hay que azuzar, hay que provocar esos estados de ánimo para que eso ocurra y para que ese alimento sea, digamos, constituya el condimento perfecto que ellos buscan. Y todo eso se consigue a través de guerras, a través de la división de pueblos y de culturas, a través de instituir diferentes religiones. Entonces, pues el ser humano, pues nada, somos poco menos que fichas de ajedrez, o fichas en un ajedrez de gigantes. Esto lo decía Salvador Fresedo hace muchos años. Y hay que reconocerle el mérito.